To record. Okay. Hello, everyone. Thank you to you all for coming. Welcome to the first seminar of Cosmo Latam. This is an space created for by students for students, and the idea is that we can share our knowledge with seminars, share schools, activities, and create a big network which hopefully cross all about Latin America, from Mexico to Chile and Argentina, and all the countries and all the people which are working on cosmology here in Latin America, okay? Some information. First of all, we will have seminars once every 2 weeks. Yes, this is the first, and the next will be on I don't remember, but the second September second week. I don't have the speaker yet, but I will be confirming and uploading the flyers. I'm not pretty sure that the schedule will be this precisely. The day is Friday. I guess it's the best day, but maybe the hour could change, evaluating that the vast majority of the group could come. You are free to propose yourself as a seminarist. You can send me a DM from Instagram, from the group, or maybe or an email. I will put the group email from the group email in the Instagram and in the WhatsApp page. And sooner there will be a YouTube channel where will be the seminars, the video of the recording of the seminars, and a web page with all this information, right? So today the seminar will be from Ariel Angulo, which is a master student in Universidad de Santiago de Chile, and the presentation is titled "Growth of Action Dark Matter Perturbations in Non-Standard Cosmologies." Ariel, you can start. Thank you Uh, for staying here. Thank you. Okay, first of all, I apologize to the non-Spanish speakers. I will give my presentation all in Spanish, but please feel free to ask me anything in English if you wish. Okay, I will be happy to answer it. Okay, entonces, hoy les voy a presentar sobre mi trabajo de tesis de máster, el cual tiene como título, como bien dijeron, el crecimiento de perturbaciones de la materia oscura tipo acción en cosmología no estándar. Entonces, para comenzar, voy a mostrar el glosario de contenidos, en donde primero que nada tenemos que ver qué es el modelo estándar de cosmología, qué es una cosmología estándar, cómo podemos introducir la acción como materia oscura. Eh, Luego vamos a hablar de la cosmología no estándar, introduciendo entonces teoría de perturbaciones cosmológicas dentro de esta cosmología no estándar. Y como último, entonces vamos a tener nuestras soluciones numéricas que encontramos para estudiar la evolución de estas perturbaciones cosmológicas tipo acción. Entonces, partamos con el modelo estándar cosmológico, el cual tiene su base teórica en el marco de la relatividad general, y su base principal entonces es en el modelo, o sea, es en el principio cosmológico, el cual establece que el universo es homogéneo e isotrópico. El contenido que contempla este modelo entonces es de energía oscura, el cual está asociado a una constante cosmológica lambda. Tiene contenido de materia oscura fría, CDM, contempla materia bariónica y radiación. Este modelo entonces también está respaldado por observaciones al fondo de cósmico de microondas, CMB, la Baryon Acoustic Oscillations BAO, y la distribución de galaxias a gran escala. Este modelo además predice con gran exactitud cómo las estructuras van a crecer y evolucionar a grandes escalas. Entonces, como podemos apreciar acá en este gráfico, vemos el contenido aproximado, por supuesto,
actual de las especies del universo, en donde no cuento la radiación, dado que su porcentaje es muy menor, es 0,01% aproximadamente. El contenido que está dominando el universo actualmente es la energía oscura con un 68%, mientras que el contenido de materia representa un 32% aproximadamente, y solamente un 5% de ese contenido es materia bariónica, es decir, materia ordinaria. Sin embargo, este otro 27% sigue constituyendo materia que no hemos podido observar directamente, la cual es la materia oscura. ¿Cómo podemos garantizar o entender que existe materia oscura? Y es que, claro, esta no ha sido detectada con observaciones directas. Sin embargo, su existencia ha podido ser inferida solamente con efectos gravitacionales que ésta ejerce sobre la materia bariónica o la radiación. Una de las primeras evidencias que tenemos entonces de la existencia de esta componente misteriosa es su influencia entonces en la rotación de curvas de galaxias, en donde si solamente se contempla la materia que tiene la galaxia de forma bariónica, más cómo va variando la velocidad a medida que cambia el radio, alejándose del centro de la galaxia, este perfil de velocidad debería ir disminuyendo. Sin embargo, al contemplar un contenido extra de materia no observado, eh, las observaciones hacen un buen fit con este halo extra de materia oscura con el gas de la galaxia como tal. Otra evidencia que tenemos de la existencia de materia oscura es los efectos de gravitational lensing en los mapas de galaxias y clusters, y también se puede inferir su existencia mediante el imprint, mediante la huella que deja en el CMB, en las observaciones del CMB. Entonces, este CMB, lo que representa, lo que constituye el CMB es el remanente, la reliquia remanente de la radiación de recombinación, ¿ya? Entonces, representa las observaciones que uno puede obtener, entonces, es un mapa de temperaturas en donde son principalmente homogéneas, ¿cierto? La distribución. Sin embargo, este presenta pequeñas anisotropías en su temperatura que son del orden de 10 a la -5. Bueno, vamos a ver más adelante que estas anisotropías nos van a dar un buen fundamento entonces para construir nuestra teoría de cosmológica de perturbación. En un comienzo, los fotones y los bariones están fuertemente acoplados hasta la recombinación y previenen el crecimiento de estructuras cosmológicas tempranas. Además, las observaciones de la acoustic oscillation en el plasma primordial entonces requieren que exista una componente extra de materia. Entonces, para argumentar cómo esta componente extra de materia aparece, es una materia que no está acoplada directamente, o sea, o se desacopló muy tempranamente de este plasma primordial, y presenta una gran influencia entonces en las observaciones que tenemos del power spectrum del CMB, influyendo directamente en los peaks que alcanza. Además, como vamos a ver más adelante, este contenido se le es permitido crecer, inclusive en periodos de dominación de radiación, y vamos a ver que este crece de forma logarítmica sus perturbaciones. Entonces, eh, tenemos muy buena base para considerar que existe un candidato materia, o sea, que existe materia oscura. Entonces, ahora tenemos que ver cuáles serían las propiedades que este tiene que satisfacer un candidato a materia oscura, porque no conocemos exactamente quién sería, pero podemos distribuir una serie de condiciones que tiene que satisfacer este candidato. Y primero que nada, entonces, tiene que la materia oscura tiene que ser neutral, tiene que ser masiva, tiene que interactuar débilmente con las partículas del modelo estándar cosmológico, y además tiene que ser lo suficientemente estable como para explicar el contenido de materia oscura actual. Es por eso que un candidato muy sólido a ser materia oscura es los acciones, los cuales originalmente son propuestos para solucionar el problema de Strong CP en el sector de QCD, cual fue propuesto por Pechiquin en 1977. Este tipo de partículas emergen como pseudobosones de Nambu-Goldstone mediante el quiebre espontáneo de una simetría global U1. Estos tipos de partículas son sin masa y adquieren una masa cuando esta simetría global U1 sufre un quiebre explícito de simetría. Además, este tipo de partículas presentan un acoplo débil con las partículas del modelo estándar, el cual
aquí presento tres tipos de acoplos, donde el más explorado, el más visto, es el acoplo más visto, de hecho, en el sentido de no detectado, pero sí el que ha sido más estudiado en los experimentos, el del acoplo de acción fotón-fotón. Y, por último, las acciones pueden constituir un candidato a materia oscura fría, dado que pueden ser producidos de manera no térmica mediante un mecanismo de desalineamiento o misalignment mechanisms. Entonces, dentro de este marco, nosotros podemos considerar que existen dos tipos de acciones. Por supuesto, hay más, pero vamos a hacer una generalización, por así decirlo, en donde en primera instancia tenemos las acciones que provienen por la solución propuesta por Peccei-Quinn, que son las acciones que vamos a denominar QCD actions, los cuales su simetría global U1 es la simetría global de Peccei-Quinn U1-PQ. Estos son propuestos para solucionar el problema de Strong CP. Su masa es generada mediante efectos no perturbativos de efectos de QCD, en este caso serían efectos de instantones, y la masa está fuertemente, o sea, no es que esté fuertemente delgada, sino que la masa presenta una dependencia con una escala de energía FA, donde esta escala de energía FA es donde se produce el quiebre de simetría 1. Por otro lado, una forma más general de hablar de acciones son los action-like particles, que en principio son el mismo tipo de partículas pseudo-Nambu, Goldstone, bosons, que presentan una simetría general, global, U1. No necesariamente resuelven el problema de Strong CP problem, y además su masa es adquirida mediante el quiebre explícito de simetría, y dado que no están vinculados necesariamente a QCD, su masa no necesariamente está relacionada con esta escala de energía FA. Entonces, ¿cuál es el estatus actual de la búsqueda de la acción? Básicamente, como mencioné, se busca mediante el acoplo que tiene con los fotones, dado que la mayoría de nuestros instrumentos en la actualidad son sensibles al electromagnetismo. Y todo el espacio de parámetros acá, que son de colores, son ya el espacio que ya está observado y ¿cómo se llama? No se ha contemplado tal partícula. Mientras tanto, el espacio en blanco, entonces, es el espacio de parámetros libre para seguir buscando la acción, y donde cabe resaltar entonces que esta recta de este espacio de parámetros recto de color anaranjado representa la acción de QCD, ¿cierto? Entonces, en este trabajo, ¿qué tipo de partícula vamos a estar considerando? QCD action o ALPS, vamos a estar considerando action-like particles. Bueno, ambas partículas, su producción su densidad puede ser explicada, su población, su población puede ser explicada entonces mediante el mecanismo de desalineamiento. Y para entender cómo funciona ese mecanismo, comenzamos de la base de plantear la acción de la acción. La métrica, la que vamos a estar ocupando, es la de Freeman-Russell-Walker para un universo homogéneo en expansión, que está presente entonces por este elemento de línea. Entonces, variando la acción, encontramos la ecuación de movimiento para la acción, en donde hemos ocupado que el potencial es cuadrático. Y esta acción, el campo que vamos a estar ocupando para representar la acción es la letra A. ¿Ya? Entonces, frecuentemente en la literatura uno ocupa A para factores de escala, entonces nosotros nos vamos a referir a factores de escala como R para evitar esta confusión entre el campo y el factor de escala. Entonces, de la ecuación de movimiento 1 podemos encontrar dos regímenes, el cual el primero es cuando el parámetro de Hubble H está dominando por sobre la masa. En este régimen, el campo está principalmente congelado porque está sufriendo un Hubble overdamping, y como está congelado, este campo permanece en su condición inicial, ahí, por ejemplo. Por otro lado, cuando la masa ya sobrepasa este parámetro de Hubble, el campo empieza a tener un comportamiento oscilatorio y oscila en torno a un mínimo. Entonces, ¿cómo podemos ver esa representación? Aquí en el lado derecho tenemos la solución numérica del campo, de esta ecuación de movimiento, en donde vemos que, claro, a partir de este marco de línea roja, que vamos a después definirlo bien qué es, antes, cuando el parámetro de Hubble está dominando por sobre la masa, el campo permanece congelado. Luego, el campo en este régimen, cuando ya la masa domina sobre el Hubble, el campo está oscilando en torno a su. Entonces, ese punto donde se da inicio a las oscilaciones, lo vamos a denominar como el tiempo de oscilación, y el cual vamos a representarlo de aquí en adelante vinculado
al factor de escala de oscilación, el cual es el factor de escala evaluado en ese tiempo. ¿Cuándo ocurren las oscilaciones? La convención en la literatura es que esto ocurre cuando la masa es, o sea, cuando el parámetro de Hubble está evaluado en ese tiempo y es aproximadamente 3 veces Hubble es igual a la masa de la acción. Bueno, como dije, es una convención. Pueden existir mejores fittings para encontrar cuándo se origina este match. Nuestro trabajo, entonces, nosotros encontramos que era 2 veces el parámetro de Hubble va a ocasionar el inicio de oscilaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando la acción ya está oscilando? Nosotros, a través de la construcción de un tensor de energía-momento para campos escalares, nosotros podemos construir la densidad de energía y la presión, ¿ya? Como promedio de estos campos. Entonces, cuando ya el campo está oscilando, o sea, podemos dividir los mismos dos regímenes. Si es que el campo no está oscilando, podemos encontrar que la densidad de energía permanece constante, siendo del orden del valor inicial del campo al cuadrado por la masa sobre 2. Al mismo tiempo, nosotros definimos la ecuación de estado, que es la presión sobre la densidad, y vemos que inicialmente esta es negativa. Luego, cuando ya se supera, cuando ya se da el inicio de las oscilaciones, el promedio de estas oscilaciones que se pueden apreciar en la densidad, eh, nos damos cuenta que la densidad de la acción va a diluir como el factor de escala a la -3, lo cual eso nos da indicios de que representa, ¿cómo se llama? Que está diluyendo como materia. Y además, la ecuación de estado va a empezar a oscilar fuertemente desde ese momento, tal que nosotros podemos calcular el promedio de esta ecuación de estado y va a dar 0. Por tanto, podemos considerar que la acción, luego de que empieza el set de sus oscilaciones, se considera como un fluido de materia sin presión, para T mayor que T igual de oscilaciones. ¿Ya? Entonces, como consideración, en nuestro trabajo, la mayoría de los trabajos, de hecho, no está considerado qué pasa antes de la acción, o sea, qué pasa antes de que empiece a oscilar, ¿cierto? Porque el comportamiento de materia se da desde la oscilación en adelante. Sin embargo, nosotros consideramos la solución de este campo, de la solución de la OM, hasta el inicio de las oscilaciones, tal que queremos capturar esta evolución de la ecuación de estado. Y lo vamos a ver más adelante por qué se eligió así. Entonces, una vez visto por qué, cómo se produce, cómo introducimos en la acción a nuestro marco como materia oscura, como constituyente de materia oscura, nos toca hablar entonces de qué es una cosmología no estándar, ¿cierto? Entonces, en primera instancia tenemos que considerar que en el modelo estándar cosmológico se asume que una vez terminada la inflación, empieza un periodo de dominación de radiación y este domina hasta el inicio de la igualdad materia-radiación, ¿cierto? Sin embargo, no hay evidencia empírica de lo que sucede en estos periodos antes de que empiece la Big Bang nucleosíntesis, que lo vamos a representar con BBN. Entonces nosotros tenemos una especie de libertad de definir entonces algún periodo que haya pasado entre radiación, ¿cierto? Hasta la materia, hasta la dominación de materia. Y es por eso que existen modelos que incluyen de manera natural, motivados por teoría de cuerdas y supersimetría, campos escalares que lo vamos a denominar con phi, tal que estos campos escalares son masivos y diluyen como materia, es decir, van con el factor de escala la R a la -3, y eventualmente pueden dominar la densidad de energía del universo, tal que producen periodos de dominación temprana de materia, en los cuales los denominamos M. Entonces, siendo una línea de tiempo, podría decirse que podría existir el periodo de dominación de radiación estándar, o sea, de periodo de dominación de radiación. Este campo empieza a dominar por sobre la radiación y se establece la MD hasta que se llega al periodo estándar de dominación de radiación. Eh, este periodo entonces tiene que acabar en algún momento y eso se logra haciendo que este campo tenga un decaimiento. En- y este decaimiento entonces va a hacer que este campo se diluya efectivamente a una temperatura T igual a TRH. Nosotros la llamamos temperatura de reheating a este momento en donde este campo está diluido y ya no domina la densidad de energía del universo y domina la radiación. Entonces, el constraint que tenemos de manera general para decir cuál es esta temperatura
es que la BBN requiere que esta temperatura en la que comienza la dominación de radiación tiene que ser mayor que el orden de los megaelectronvolts. Entonces, cuando establecemos que existe este campo escalar y que está decayendo en radiación, ¿cierto? Nosotros construimos las ecuaciones de background para ver cuál es la evolución de estas sobredensidades de energía. Y para eso consideramos que estos dos componentes se comportan como fluidos, ya como fluidos perfectos. Entonces, eso es para considerarlos de forma general. Estos dos componentes del universo, que en principio van a ser la radiación y el campo escalar, en esta cosmología no estándar, luego vamos a incorporar la acción, pero vamos a ver que, claro, como la acción inicialmente su densidad de energía no domina el universo y de hecho es despreciable con respecto a estas dos, la evolución del universo está dominada por estas dos inicialmente. Entonces, uno construye el tensor de energía-momento y uno sabe que el tensor de energía-momento de fluidos perfectos tiene que satisfacer la conservación del tensor de energía-momento. Sin embargo, cuando existe intercambio de energía, como por ejemplo este campo que decae en radiación, eh, individualmente esta conservación de energía no es conservada. Sin embargo, a nivel global sí o sí tiene que satisfacerse. Por eso, cuando no se conserva, se considera que individualmente cada componente, es decir, el campo escalar y el campo y la radiación, tienen que ser equivalentes a un parámetro distinto de cero que lo denominamos Q, ¿ya? El cual va a ser la inyección de entropía a este sistema. Entonces, como phi, el campo escalar, decae en la radiación de las partículas del modelo estándar, asociamos que este Q tiene que ser igual al inverso ¿cómo se llama esto? De la radiación. Tal que cuando uno haga la suma total de la conservación de energía, de tensor de energía-momento, sí siga conservado. Entonces, en este caso, tenemos las ecuaciones de continuidad para estos dos componentes. Como ya dije, nosotros separamos a la acción de esta historia y la densidad densidad de energía de la acción va a estar vinculada a lo que vimos acá, en estos dos periodos. En cambio, para estos otros dos componentes van a estar ligados por la evolución 4 y 5, en donde apreciamos que en ambos términos aparece entonces, en ambas ecuaciones aparece este término de decaimiento, el decay rate del campo escalar, el cual lo vamos a denominar gamma mayúsculo. Y en general, la literatura se considera que es constante. Sin embargo, cuando hay un decaimiento vía operadores de orden mayor o si el potencial es más inclinado, por ejemplo, este decaimiento puede tener dependencias de temperatura o con el factor de escala, ¿ya? Entonces, para generalizar esta dependencia con temperatura o con el factor de escala, nosotros consideramos esta parametrización del decay rate, el cual tiene las dos dependencias con temperatura y el factor de escala, a partir de la elección de estas potencias n y k, donde claramente nosotros podemos retornar al caso de dominación de materia temprana estándar, si es que consideramos que n es igual a 0 y k es igual a 0. Eh, por construcción, n tiene que ser menor que 4, y además para satisfacer que la transferencia de este decaimiento del campo escalar a la radiación se produzca una transferencia efectiva de energía, eficiente de energía, disculpen, tiene que satisfacerse que la N y K tiene que satisfacer esta inecuación de acá. Y mediante la solución analítica de las ecuaciones anteriores de continuidad, nosotros podemos parametrizar cómo sería este parámetro de decaimiento durante el reheating, teniendo una dependencia con el factor de escala y asociada a una potencia nueva denominada X, que realmente es una combinación nueva entre el parámetro N y K. Entonces, ¿cómo varía la temperatura en esta nueva cosmología? Usando nuestro software, nuestro código llamado PackScience de código abierto, de hecho está en GitHub, nosotros podemos solucionar en primera instancia el background de forma numérica, en donde aquí muestro tres soluciones. Una es cómo evoluciona la temperatura en un periodo de cosmología estándar, ¿cierto? En dominación de radiación, la cual va simplemente como factor de escala a la -1, versus que si consideramos la cosmología no estándar típica de la literatura, en donde este decaimiento es constante, la evolución va como a la -1
hasta un periodo que lo llamamos RC, en donde empieza a dominar este decaimiento. Entre ese periodo hasta el reheating, la curva verde, notamos que hay una diferencia en la evolución de la temperatura, sin embargo sigue decreciendo. Cuando introducimos nuestra nueva cosmología, en particular si ingresamos n igual a 3 y k igual a 4, encontramos que nuestro x no va a ser distinto de 0 y va a comportarse como menos 23 sobre 2. En ese tipo de cosmología, vemos que primero que nada cambia el momento en donde este decay rate empieza a influir en la historia cosmológica, en particular esta línea magenta empieza a influir, y lo que produce es que la temperatura tiene un abrupto crecimiento, distinto que las de otras dos, y dependiendo de qué tan abrupto sea, va a depender entonces del X elegido. Y en particular se tiene que si el X elegido es menor que menos 3 medios, siempre la temperatura en esos periodos comprendido entre RC, en donde empieza a dominar este decay rate, hasta el reheating, la temperatura va a incrementar. Entonces, en ese periodo nosotros lo vamos a referir como un periodo de evolución o fase no adiabática del universo. Entonces vemos que una vez que todos retornan al reheating, tanto el caso x igual a 0 y el caso como x menos 23 sobre 2, se vuelve al caso estándar de la evolución de la temperatura en la cosmología normal. Entonces, en este apartado de acá, vemos cómo sería nuestro programa si consideramos las tres componentes del universo en nuestro modelo, que sería la radiación, el campo escalar y la densidad de radiación, o sea, la densidad de energía de la acción, en donde vemos que en principio la acción tiene el mismo comportamiento que dijimos, es decir, desde que se produce hasta el onset de oscilaciones, vamos a tener que es constante su densidad de energía y luego decae como a la menos 3 como R a la menos 3. Por otro lado, el campo escalar domina este periodo y una vez que alcanza el reheating, este decae abruptamente. Y por otro lado, dado que la temperatura crece entre RC y reheating, vemos que la densidad de energía de la radiación decae hasta alcanzar este punto donde el gamma empieza a dominar, incrementa hasta el reheating y luego sigue su evolución normal. ¿Cuál es su evolución normal? En la dominación estándar de radiación, este escala como el factor de escala a la R a la menos 4. Entonces, ¿qué esperamos? Que después de el reheating, este parámetro nuevo que agregamos, este campo escalar nuevo, no tiene ninguna influencia sobre la evolución del universo. Bueno, entonces con eso resolvemos el background y ahora viene la parte de perturbaciones. Entonces, ¿cómo sabemos que existen perturbaciones? Bueno, vemos que sí o sí en el CMB tenemos un imprint de anisotropías. ¿De dónde explicamos esas anisotropías? Bueno, el modelo estándar cosmológico entonces le entrega esa tarea para resolver a la inflación, y es que la inflación procede fluctuaciones de origen cuántico que una vez que se amplifica, entonces el universo crece. Estas fluctuaciones se amplifican y son consideradas como perturbaciones de origen clásico. Entonces, estas perturbaciones son consideradas perturbaciones de curvatura y nosotros las podemos hacer un link entre ese tipo de perturbaciones a un potencial newtoniano, ¿ya? En particular, la teoría de perturbaciones se basa en considerar diferentes gauge, ¿ya? En donde los potenciales de Barden van a influir en cómo van a crecer estas perturbaciones, ¿cierto? Pero nosotros elegimos el gauge newtoniano, en donde estos potenciales son más inferibles su comportamiento a nivel físico. Se puede entender mejor qué está ocasionando en la cosmología como tal. Entonces, este potencial, según observaciones, la perturbación de curvatura, tiene que ser del orden de 10 a la menos 4.5 inicialmente. Gracias a las observaciones del CMB se sabe que todo este tipo de perturbaciones son mayoritariamente adiabáticas, es decir, que todas las densidades todas las densidades, las fluctuaciones de densidades están relacionadas entre sí de manera proporcional, ¿ya? Y es por eso que establecí que tenemos que saber cómo evoluciona la acción, su ecuación de estado, ¿cierto? Para poder vincularla con las demás componentes de sobredensidad del universo.
Entonces, ¿cómo funciona la teoría cosmológica de perturbaciones? Básicamente se considera el background que acabamos de resolver y se toma entonces pequeñas perturbaciones en todas las cantidades físicas que involucren coordenadas, por ejemplo, o temperatura. Entonces, primero que nada, tomamos la métrica tiene que ser perturbada, entonces consideramos la parte de fondo, que era la métrica de Freeman-Robertson-Walker-Linier, y le añadimos una perturbación. En particular, ¿qué tipo de perturbación interesan? Se pueden dividir en tres, son de tipo escalar, vectorial y tensorial. Nosotros las separamos solamente a las escalares, que son las que se ha comprobado que tienen mayor relevancia en la formación de estructuras. Y construimos entonces nuestro elemento de línea en nuestro gauge newtoniano, donde cabe destacar que en principio son dos potenciales en el gauge newtoniano, es un potencial phi mayúsculo y psi mayúsculo. Sin embargo, si es que consideramos que no hay anisotropía inicialmente en el universo, podemos descartar, o sea, podemos asociar que psi es igual a phi inicialmente. Entonces, nuestro tensor de energía de momento, y lo podemos perturbar, ¿cierto? Apareciendo una cantidad de orden lineal que de hecho no lo he comentado, pero todo este tipo de perturbaciones de orden lineal, máxima consideración hasta orden uno, cualquier término superior a orden uno es descartable. Una vez que se perturba este tensor de energía momento, vamos a ver que este parámetro de inyección de entropía también va a constituir una parte perturbada, tal que ahora vamos a tener que considerar parámetros perturbados en nuestra evolución en este tipo de ecuaciones de continuidad. Entonces, ¿cuándo realmente un modo, o por qué se le asocia entonces este tipo de cosmología? O sea, en la teoría de perturbaciones cosmológicas siempre existe, se habla de modos, ¿cierto? ¿Por qué se habla de escalas? Por ejemplo, ¿por qué este phi tiene que tener una dependencia de modo, ¿cierto? Entonces, realmente funciona de la siguiente manera, y es para establecer el lenguaje que vamos a ocupar posteriormente. Eh, el universo tiene un horizonte causal, el cual es de radio, está establecido por el radio de Hubble, que va como el parámetro de Hubble a la menos uno. Entonces, todas las perturbaciones tienen asociados un modo o sea, una longitud de onda, que a su vez está asociado a un modo, y ese es el modo que nos estamos refiriendo. Entonces, la historia es simple. Si el modo, o mejor dicho, si la longitud de onda es mayor que el radio causal, la perturbación no interactúa causalmente con el interior del horizonte, por tanto decimos que la perturbación está congelada. Y esos modos, dado que lambda, la longitud de onda, está relacionado como lambda a la menos uno proporcionalmente a el número de onda, decimos entonces que eh, son modos super horizon, es decir, K es mucho menor que el tamaño del horizonte, y ese tamaño del horizonte, dado esa relación inversa, lo relacionamos con H por R, que en la literatura se considera generalmente como H caligráfico. Entonces, ese régimen donde la perturbación es más grande que el radio de Hubble, la perturbación no interactúa con el interior y está congelada. Y eso es cuando K es mucho menor que el radio, y a su vez, para que se entienda, es cuando la longitud de onda es mucho mayor que el radio como tal. Por otro lado, si la perturbación ya entra, dado que el horizonte va creciendo, cuando la perturbación ya entra, decimos que lambda es mucho menor que el radio del horizonte. Por tanto, el inverso sería que el número de onda es mucho mayor que el horizonte, ¿cierto? Y esos modos se consideran subhorizon, es decir, modos que están dentro del horizonte, y esos sí se les tiene permitido evolucionar como tal. Entonces, como resumen, tenemos modos que están fuera del horizonte, no evolucionan, están congelados. Modos que entran o son del mismo orden del horizonte empiezan a evolucionar. Entonces, ¿cómo funcionan este tipo de perturbaciones en lambda CDM? Vemos en primera instancia que el potencial gravitacional, dependiendo del modo y dependiendo de la dominación del componente que esté dominando el universo, tiene diferentes formas de comportarse. Entonces, en primera instancia, cuando tenemos que está dominando la radiación, un modo que entró mucho antes, por ejemplo, el modo verde, entra, empieza a comportarse de manera constante y luego de repente abruptamente empieza a oscilar, y luego cuando una vez alcanza la recombinación, que sería en este periodo de acá, en la dominación de materia, este modo se estabiliza y se vuelve de forma constante.
versus que modos naranjo y azul, que entran aproximadamente cercanos a la era de recombinación, estamos hablando de homología estándar, estos evolucionan de forma constante y luego, por ejemplo, el modo naranjo sufre un pequeño damping y luego sigue evolucionando de forma constante. Entonces, el comportamiento de potencial gravitacional influye directamente cómo se comporta la sobredensidad de materia oscura, la estándar en CDM, y vemos qué esperamos en este tipo de cosmologías. Y es que en la cosmología estándar vemos que cuando domina radiación, inicialmente el modo crece de forma logarítmica. Luego, una vez que hace la transición entre dominación de radiación y materia, este modo empieza a crecer de forma lineal con el factor de escala. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué esperamos? Contenidos de materia en dominación de materia deberían escalar como R y en dominación de radiación deberían ir como su forma logarítmica. ¿Ya? Otro lado, modos que entraron, por ejemplo, modo azul entró justo en recombinación. Este no experimenta un crecimiento logarítmico y solamente captura el crecimiento lineal. Entonces, ¿qué pasa ahora con nuestra cosmología no estándar? Porque hablamos de que este término de entropía tenía que modificarse. Y claro, tiene que modificarse. Sin embargo, tiene que sufrir una modificación extra a las cosmologías no estándar, estándares, en donde ahora nosotros tenemos que incluir un término extra, dado que nuestro parámetro de decaimiento, de nuestro decay rate, es temperatura dependiente. Entonces, como tiene una dependencia de temperatura, tenemos que concebir fluctuaciones de temperatura dentro de sus perturbaciones como tal. Entonces, nuestros términos perturbados Q, en su parte temporal y su parte espacial, van a estar constituidos por estos términos de acá, en donde el término extra que le estamos agregando es este gamma, o sea, delta gamma. Bueno, por otro lado, apreciamos que la parte espacial no se ve afectada por esta nueva contribución de temperatura. Entonces, en nuestro modelo encontramos que este delta gamma está vinculado con la densidad de radiación y lo podemos vincular entonces con la dependencia que tenga con este parámetro X que definimos en la dependencia de gamma, ¿ya? Entonces nosotros podemos construir una forma analítica de construir, para explicar cómo se relaciona esto entre ellos dos y podemos construir entonces un set entero de ecuaciones, donde creo que se ve completo, ahí se ve completo, en donde vemos que tenemos todas esas de perturbaciones dependiendo por especies y lo dividimos en dos perturbaciones por especie, la cual son densidades sobre densidades de densidad de energía, los cuales son definidos por este parámetro delta, y sigma es el fluido como tal, y teta que representa entonces las fluctuaciones de velocidad en el fluido como tal. ¿Cómo consideramos entonces la evolución de este parámetro, de este potencial gravitacional? Del mismo modo que perturbamos cantidades físicas, perturbamos también el tensor de la ecuación de Einstein y la relacionamos entonces con el tensor perturbado que habíamos construido y podemos hacer un enlace entre cómo evoluciona el potencial gravitacional y cómo, dependiendo del contenido del universo. Y la ecuación 16 entonces refleja cómo pasamos de 11 a 16, ¿cierto? Refleja cómo evoluciona el potencial gravitacional. Y esta ecuación de acá es considerado la ecuación de Poisson, entonces perturbada. En donde además ya no estamos hablando de coordenadas, ¿cierto? Dado que nos estamos refiriendo a modos y números de onda, pasamos del espacio de coordenadas al espacio Fourier y nos queda expresado entonces en términos de este número K. Entonces, ¿dónde están las acciones en este set de ecuaciones? ¿Ya? Los acciones están considerados entonces de manera distinta al resto, dado que los fluidos presentes acá son fluidos variotrópicos, es decir, fluidos cuya ecuación de estado primero que nada es constante y o sea, la presión depende exclusivamente de la densidad de energía, versus que la acción al ser un campo escalar tiene una dependencia, no depende estrictamente de su presión con la densidad y presenta fluctuaciones entonces de origen no adiabático. Entonces podemos considerar en estricto rigor dos tipos de perturbaciones en la acción extra,
que sería las perturbaciones que son de origen adiabático, que se consideran y se ven impresas entonces en esta velocidad de fluido adiabática, versus que perturbaciones que no tienen origen adiabático, que son relacionadas entonces a las fluctuaciones de presión sobre las fluctuaciones de densidad de energía. Entonces, en los típicos fluidos normales, estas fluctuaciones, las dos velocidades son iguales, ¿ya? Porque solamente presentan fluctuaciones de origen adiabático. Sin embargo, en la acción no son así. Entonces, una vez que la acción ya empieza a oscilar, nosotros sabemos que la ecuación de estado su promedio es cero y su velocidad del sonido adiabática también es cero, ¿cierto? Entonces, dado que depende de la presión. Entonces, estas ecuaciones se pueden reducir a esto una vez que la acción está oscilando. Y comparándolas con las ecuaciones de fluido perturbado de la materia oscura, notamos que se parecen demasiado, 27 y 28 con el set 29 y 30, a excepción de un parámetro de velocidad de fluido no adiabático, el cual no se hace cero una vez que la acción empieza a oscilar. Entonces notamos que si este término fuese despreciable, si nosotros sacamos este término, tanto en la ecuación de sobredensidad como la de velocidad de fluido, notamos que reproducimos las ecuaciones de fluido de la CDM. Sin embargo, ¿cómo podemos construir esta velocidad no adiabática para ver cuándo podría ser despreciable, ¿cierto? Esta velocidad no adiabática del fluido tiene una dependencia con el número de onda elegido y la masa de la acción, en donde haciendo expansiones WKB y construyendo este fluido de forma, considerando fluctuaciones cuánticas, se llega a la expresión 31, ¿ya? En donde podemos clasificar dos regímenes, en donde si el número de onda es mucho menor que dos veces la masa por el factor de escala, entonces podemos apreciar que ¿cómo se llama? Modos que sean aún más pequeños que eso, es decir, modos que su número de ondas sea aún más pequeño que lo ya establecido en el primer régimen, este parámetro debería ser despreciable, por tanto uno recupera cómo se comporta la materia oscura como tal, ¿ya? Por si, para esclarecer lo que intento decir es que en este régimen, si consideramos modos aún más pequeños, es decir, un K más pequeño, longitudes de onda grandes, es decir, grandes escalas, retrocedemos a materia oscura fría, porque este término sería cero. Sin embargo, si consideramos modos de onda muy altos, es decir, el segundo régimen, este componente, entonces las acciones estarían actuando como materia, o sea, como componentes relativistas y por efectos de free streaming, cualquier estructura que se esté formando se va a suprimir. Y por otro lado, si consideramos el primer régimen, pero sin hacer la apreciación de que modos muy, muy pequeños, sino que regímenes donde K sea lo suficientemente es de cierto orden tal que se considere ese régimen como tal, eh, se va a poder apreciar una supresión dentro del fluido como tal, el cual se puede interpretar como un efecto de la presión cuántica sobre las perturbaciones de densidades. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver que hay muchos regímenes y un poco complejo de entender, ¿cierto? Pero vemos que en la acción, entonces, las perturbaciones de la acción, ¿cómo podríamos entender qué influencia tiene este término? Es que podríamos construir entonces una versión aproximada de la sobredensidad de la acción a segundo orden, en donde podemos entonces ver dónde está influyendo este término. Y este término está influyendo directamente en la ecuación 33, cuando tenemos la competencia entre la velocidad no adiabática con el potencial gravitacional. Entonces, vemos que como existe una dependencia del modo en esta fluctuación, en este término que representa las fluctuaciones de origen cuántico, en esta término que también representa la supresión de crecimiento, vemos que debería existir un K tal que establece un punto de inflexión en donde empieza a dominar el potencial gravitacional y donde simplemente este término está dominando por sobre el potencial gravitacional. Si domina por sobrepotencia gravitacional, las estructuras se suprimen, porque esto es considerado un efecto de presión, versus que si el potencial gravitacional empieza a ganarle este término, el crecimiento está permitido. Entonces, ¿cuál es ese modo que es el punto de inflexión entre estos dos regímenes? Es la longitud de Jeans, en donde analíticamente uno puede encontrar de la ecuación 33 que existen estos dos regímenes en donde
se puede suprimir la estructura. Entonces, la longitud de Jeans para antes del reheating, ¿cierto? Es básicamente el número de onda de Compton, Comoving, ¿cierto? Que es la masa por el factor de escala, tal que modos que sean superiores a la masa por el factor de escala van a ser suprimidos. Por otro lado, modos que sean inferiores a la longitud de Jeans en el otro régimen, cuando es después del reheating, el cual está dado por esta función, la segunda función de la ecuación 34, que tiene un comportamiento de raíz del inverso del logaritmo con el factor de escala, esos modos que sean superiores a esa escala también van a ser suprimidos. Entonces, ¿cómo podríamos representar este lenguaje de modos, ¿cierto? Y es que como vimos, para que un modo evolucione tiene que superar o pasar al horizonte de Hubble, o al horizonte. Entonces tiene que ser menor que este. Y nosotros consideramos entonces que, claro, planteamos esta recta, esta curva azul, que es el horizonte común, y cada modo, que tenemos 4, 3, 2 y 1, representa distintas etapas de esta evolución. Entonces, en primera instancia vamos a considerar un modo que entró hace mucho tiempo atrás, es decir, una longitud de onda muy pequeña, un modo muy grande. Este modo, en principio, deberíamos esperar que, como es superior a la recta roja, que es la escala de Compton, va a estar suprimido en ese régimen, todo lo que esté detrás de la línea roja, y luego va a tener permitido crecer entre el pequeño espacio entre la línea roja y la región de Jeans, que está asociada al segundo régimen en la ecuación 34. Cuando una vez entra en ese régimen, debería empezar a sufrir supresiones de origen de la presión cuántica de la acción. Por otro lado, los modos 3, 2 y 1 los representé de tal forma que antes de que entren en el horizonte son líneas dashed, ¿cierto? Líneas punteadas, tal que simplemente la evolución está congelada y una vez que entran son líneas sólidas. Entonces, el modo de oscilación de la acción debería entrar al momento que la escala de Compton con la longitud, o sea, con el horizonte como mí, coincidan. También tengo otro modo donde justo entra la perturbación cuando se inicia el reheating. Y por último tengo un modo que es mucho después de transcurrido el reheating. Entonces, ¿qué deberíamos esperar ver según estos modos, y analizándolos de forma individual? Es que modos muy altos, como el morado, van en primera instancia a ser suprimidos, por eso se aprecia que crecen, tienen una pequeña supresión representada por oscilaciones, van a crecer en este pequeño intervalo en que tienen permitido crecer entre escalas inferiores a la de Compton y antes de llegar a la escala de Jeans, van a crecer, van a alcanzar un máximo y luego van a decaer abruptamente, dado que entraron a la región de supresión de Jeans y van a oscilar de forma fixa, ¿cierto? Su amplitud va a estar fija. Por otro lado, modos que entraron, por ejemplo, en el periodo de oscilación, vemos que captura el tipo de crecimiento que debería estar en una dominación de materia estándar, es decir, un crecimiento lineal. Una vez que ya pasa el reheating, es decir, dominación estándar de radiación, este comportamiento es logarítmico. Por otro lado, los modos verde y rojo entraron en dominación de radiación, por tanto, desde un comienzo su crecimiento es logarítmico. Entonces, la gracia de este tipo de cosmología, por ejemplo, en este caso, que es un factor de decaimiento constante, es que las acciones van a tener un periodo extra antes del reheating de crecimiento logarítmico donde van a sufrir un enhancement, se dice, es decir, que van a crecer de forma distinta como lo harían en dominación de radiación, van a crecer de forma lineal, van a guardar esa información y luego van a crecer de forma logarítmica. Entonces, si tomamos una cantidad muy grande de modos K y los plasmamos en un mapa de gradientes, logramos apreciar que este sería el comportamiento de cada modo, ¿cierto? En función del factor de escala. Entonces, este plot significa modos elegidos, ¿cierto? Este rango de modos elegidos, en el eje Y en el eje X, el eje horizontal, simplemente es el factor de escala, la evolución del factor de escala normalizado por el momento de rigidez. En donde apreciamos lo mismo que dijimos anteriormente, y es que para o sea, para modos que entraron o que están evolucionando antes de esta escala de Compton,
¿cierto? Antes de la recta roja, sufren supresión y de hecho se puede apreciar estas ondas de acá. Una vez que entran, crecen, ¿cierto? Tienen permitido crecer y en esta región encerrada por la longitud de Jeans, sufren esta supresión, ¿ok? Entonces, esto es con una cosmología cuando tenemos el decay rate constante, ¿ya? Desde un comienzo, desde que partí hablando de cómo es la influencia de este parámetro de presión efectiva, ¿cierto? De la acción, siempre estuvimos analizando cuando era un decay rate constante. Ahora, ¿qué pasa si consideramos un decay rate no constante y a su vez entonces, vemos que también vamos a investigar qué pasa con los demás componentes del universo, porque el set de ecuaciones que teníamos acá, entonces, indican que sí o sí debería haber un cambio si es que este término lo suprimimos, ¿cierto? Cuando uno tiene una cosmología no estándar con este decay rate, este parámetro extra, este término extra de las ecuaciones desaparece, ¿cierto? Pero cuando lo incorporamos, en primera instancia, nuestras condiciones iniciales también cambian. Por ejemplo, cuando tenemos un constant decay rate, tenemos que las componentes del universo 18, 19 y 20 siguen estas proporciones, solamente por plantear condiciones adiabáticas. Donde aquí se logra capturar lo que dije sobre la acción, ¿cierto? Que vamos a tener que averiguar cuál es la ecuación de estado de la acción para lograr vincularlo directamente con la componente que esté dominando la densidad de energía del universo, que en este caso es este parámetro, este campo escalar nuevo phi. Sin embargo, cuando encendemos o sea, cuando incorporamos este término de perturbaciones proveniente del decay rate no constante, vemos que la fluctuación que se ve afectada directamente es la de radiación, en donde ahora es el doble de lo que era anteriormente. Las dos componentes extra de la acción y el campo escalar no cambian. Y en ambos casos tenemos que las condiciones iniciales de su velocidad perturbada son las mismas. Entonces deberíamos apreciar sí o sí un cambio en el comportamiento de la sobredensidad de radiación. Por otro lado, eh, vamos a ver que entonces que deberíamos esperar que, claro, esta supresión de genes nos armamos de forma general, ¿cierto? Y no deberíamos esperar un cambio, ¿cierto? Si es que tenemos un decay rate constante. Entonces, para corroborarlo, hicimos, y para estudiar todo este homología no estándar perturbado, y construimos un código donde en primera instancia resolvió el background y ahora estamos resolviendo las ecuaciones perturbadas siguiendo ese set anteriormente visto e incluyendo esta aproximación analítica para este término perturbado de decay rate. Y usando nuestro código PAC-SINS, encontramos que, claro, este es para el constant decay rate, y cuando tenemos el caso no constante del decay rate, encontramos esto. En donde, como primera observación, obviando el término nuevo, o sea, la aparición de esta región nueva, como primera observación tenemos que en la esquina superior derecha seguimos teniendo esta supresión esta región de supresión dada por la escala de Jeans, lo cual nos garantiza que, claro, analíticamente, para escalas grandes, esto no cambia. Sin embargo, para escalas pequeñas del orden de 10 o de orden 1, claramente normalizadas, con respecto a reheating, tenemos esta nueva área, ¿cierto? En donde lo vamos a apreciar que este color bar está normalizado de la misma manera que el anterior. Logramos apreciar que en estas zonas está el crecimiento amplificado. Entonces nosotros esa región la vamos a llamar la Enhancement Region, en donde esas curvas blancas que está bordeada, la vamos a llamar Boundary Region, donde son las regiones de contorno de esta nueva área generada. Y vemos que estas áreas están, ¿cómo se llama esto? Más coloridas que la anterior, porque creció bastante el orden de magnitud. Y lo más sorprendente de todo esto es que este crecimiento se da después del reheating, es decir, nuestra cosmología no estándar consideramos que, claro, nuestro enhancement está antes del reheating y eso se ve plasmado en cómo va a seguir creciendo esta acción de forma logarítmica. Pero en nuestro caso, nuestro enhancement se da tanto antes del reheating, creciendo de forma lineal, y después se va a ver plasmado en esta zona de enhancement region. Entonces, para entender bien qué está pasando, veamos modos grandes, es decir, los que están aproximadamente de orden 200, ¿cierto? Normalizados con el número de onda de Jeans, o sea, de número de onda del reheating. Y vemos que
analizamos cuatro modos, ¿cierto? Entonces, modos que son mucho antes del reheating y modos cercanos al reheating, como 25 veces el reheating, 25 veces en modo reheating. Entonces vemos que modos que entraron mucho antes sufren esta supresión antes dado por la longitud de Compton, tienen un peak en reheating y luego, en vez de decaer abruptamente, como lo hacía en el caso de decay rate constante, tienen una oscilación, o tienen una, mm, una caída no tan abrupta como antes y continúan oscilando de forma constante. Entonces tienen un comportamiento similar anterior, solamente que su caída no es tan abrupta como antes. Mientras que modos que entraron cercanos al reheating tienen un crecimiento logarítmico, o sea, lineal durante esta época, desde que empiezan a oscilar, desde RC, esta curva, esta recta roja, y finalmente crecen de forma logarítmica después del reheating. Y aquí también tengo el potencial gravitacional, en donde su comportamiento es similar a lo que vimos anteriormente en el modelo estándar cosmológico, donde parte constante, dado que está congelado, pero en este caso no está congelado, sino que está evolucionando en una época de dominación de materia, en donde permanece constante. Una vez que entra a la dominación de radiación, este potencial empieza a oscilar mientras decae abruptamente. Entonces, ¿qué está pasando con la radiación? La radiación, la densidad de radiación, la subdensidad de radiación en este periodo no diabático entre la curva, la recta magenta y la recta verde, sufre una amplificación, pero no es lo suficiente para modificar la forma de potencia gravitacional, ¿cierto? Pero sí o sí sufre una amplificación. Entonces, todo se mantiene similar al caso de decay rate constante. De hecho, no he mencionado al respecto de qué X elegimos en este caso, pero elegimos un X que es menos 13 sobre 2, que es con la elección de n igual a 2 y k igual a 4. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando tenemos estos modos que están en esta región nueva de crecimiento, la enhancement region? Modos que estén en en este regímenes, vamos a llamar primero que nada al área superior de esta nueva contorno, la vamos a llamar modos top, y los modos que están por debajo, los modos bottom. Y los modos de intermedio, los modos commit mode, son modos que se ven beneficiados por este comportamiento. Entonces, vemos primero en primera instancia qué pasa con el potencial gravitacional. El potencial gravitacional se mantiene constante para los tres casos, pero una vez que se acercan al reheating, empiezan a tener un comportamiento distinto al original. En particular, el modo naranjo y el modo morado tienen una pequeña amplificación en su potencial gravitacional y luego empiezan a decaer oscilando, ¿cierto? Eh, pero ¿qué pasa? El modo que más se ve beneficiado de esta amplificación es el modo naranja, versus que el modo morado y el modo verde son relativamente cercanos entre sí, entre el valor constante inicial que tenían, ¿cierto? Y de hecho se logra apreciar que estos van decayendo con una misma amplitud, siendo que ambos modos entraron en épocas distintas, o sea, en momentos distintos de esta evolución de esta cosmología no estándar. ¿Cómo repercute esto entonces en la evolución de la acción? Vemos que en la acción los modos naranja y verde sufren una especie de decaimiento, pero cabe resaltar que no es necesariamente que decaigan y tengan una especie de redshift, sino que, dado la construcción de este programa, puede significar que tengan un comportamiento oscilatorio más adelante en el factor de escala. Sin embargo, lo que intenta representar este plot es que estos modos ya no tienen un enhancement, sino que todo lo que lograron crecer antes de reheating se ve suprimido, ¿cierto? Entonces, por eso uno habla de supresión en estos casos. Versus que el modo naranja, que tuvo en su potencial gravitacional una amplificación, vemos que cuando llega al reheating, decae abruptamente, pero luego crece mucho más durante el reheating y luego, desde cierto momento en adelante, posterior al reheating, recupera su crecimiento logarítmico. Entonces, la historia sería mezclar el caso constante, básicamente, es decir, que este modo crece de forma lineal durante la época no estándar, captura la amplificación de potencial gravitacional y crece logarítmicamente después. Y esto también se puede explicar por cómo está creciendo la densidad de radiación, ¿ya? La densidad de radiación crece de forma estándar, ¿cierto? Antes de que este parámetro de decaimiento influya, es decir, antes de la línea magenta crece como debería, es decir, generando oscilaciones.
Luego, una vez que este parámetro empieza a influir en la cosmología, este crece abruptamente comparado con el caso donde simplemente tenemos un modos grandes. En cambio, para modos intermedios, la densidad de radiación crece abruptamente y notamos que el modo naranja, una vez que crece, eh, mantiene su pérdida de amplificación no es tal como el modo morado o el modo verde. De hecho, el modo verde es el que más sufre su pérdida de amplificación. Eso repercute directamente en el potencial gravitacional. Ahora bien, ¿cómo entender esto? Cuando está dominando, como vimos la ecuación de Poisson, depende directamente de quién esté dominando el contenido del universo. Entonces, inicialmente, como está dominando materia, el potencial gravitacional permanece constante cuando domina materia. Sin embargo, una vez que este contenido del campo escalar se diluye completamente, es como que se desapareciera ese contenido, se apaga. Por tanto, el potencial gravitacional queda dependiente de quién es el que está dominando ahora. Por otro lado, la densidad de radiación crece en ese periodo, pero no influye en el potencial gravitacional. Crece en ese periodo y una vez que decae completamente el campo escalar phi, influye directamente y le da un kick a este potencial gravitacional. Entonces, dependiendo de qué tan fuerte sea el kick, nosotros vamos a tener modos que van a crecer más en ese periodo o modos que, si no es suficiente el kick y la amplificación no es lo suficiente, vamos a tener estas regiones de supresión, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver acá, en donde aquí representamos de nuevo mapas de gradiente, pero ahora centrados solamente en esta región de interés, en donde el lado izquierdo representa cómo es el mapa de gradientes para el potencial gravitacional y el lado derecho el mapa de gradientes para la sobredensidad de acción. Entonces vemos que el potencial gravitacional transmite cómo evolucionó, ¿cierto? Dependiendo por modo, se lo transmite a la sobredensidad de radiación, o sea, de acciones, en donde claramente podemos identificar que en ambos plots tenemos estas zonas de los modos bottom y los modos top, ¿cierto? Por otro lado, otra cosa interesante a notar es que, claro, el gradiente mapa de gradiente de potencial gravitacional a la altura del reheating, antes de llegar al reheating, sufre una decaída y luego crece, ¿cierto? Y ahí vimos cómo era por modos, cómo cuánto iba a crecer. Eso se ve impreso en el mapa de acciones, en donde se puede apreciar que para el factor de escala de orden uno normalizado, tenemos una zona oscurecida antes de alcanzar esta región blanca, y esa región blanca es la supresión que sufre la acción antes de volver a crecer de nuevo y luego concebir su crecimiento típico de dominación de radiación. Entonces, nos queda la duda de dónde vienen estos modos de supresión. Entonces, ¿cómo podríamos encontrarlos? ¿Ya? Y eso es una pregunta abierta. Pero más que nada nos interesa ver qué influencia tiene esta nueva cosmología. Y nosotros podemos comparar la cosmología que habíamos tenido de forma no estándar, o sea, de la cosmología cuando teníamos este parámetro de decaimiento constante, que es representado por la curva roja, es decir, x igual a cero, y nuestra nueva cosmología, x igual a menos 13 medios. Entonces vemos que analizándolo desde derecha a izquierda, vemos que los modos de longitud de Jeans, o sea, los modos de Jeans, ¿cierto? Son similares entre sí, es decir, el comportamiento de esta sobredensidad es similar entre sí para 10 veces después del reheating. Ojo, esto es una imagen, por así decirlo, no es una evolución, es capturar la sobredensidad de la acción en un momento 10 veces después del reheating y ver cómo evoluciona cada modo, ¿cierto? Pero es por modo, es decir, es una imagen estática. Entonces vemos que para los modos cercanos a la longitud de Jeans, el modo verde, o sea, la sobredensidad del caso estándar, que es la roja, con la caso no estándar, que sería el verde, y este índice que estándar es cuando es decay rate constante y decay rate no constante, se comportan similares. Luego que se acercan a estos modos top, por ejemplo, en la línea celeste, este sufre un decaimiento en su sobredensidad, pero una vez que tenemos los modos cercanos a la oscilación, este crece de manera muy considerable con respecto al modo o sea, al caso de decay rate constante, ¿cierto? La curva roja verde es mucho mayor en ese intervalo que la curva roja, aproximadamente siempre como de un orden mayor, ¿cierto?
De hecho, claro, cuando nos estamos acercando al bottom, al modo bottom, a la región inferior de esta región de enhancement, vemos que se empiezan a acercar entre sí, ¿cierto? Después de esta supresión. Y ya para el reheating, el modo del reheating, van a capturar el mismo comportamiento. Es decir, es claro que lo que está pasando acá es lo siguiente. Las zonas que son externas, es decir, modos muy pequeños, es decir, modos de reheating y modos que son de la longitud de jeans, se comportan similar, ¿cierto? Pero modos que están encerrados por esta región, que sería entre el modo Kabutum y el modo Katop, sufren esta amplificación, ¿ya? Lo cual es relevante. Eh, y ahora para cerrar, entonces, veo en primera instancia que la densidad de radiación influye demasiado por cómo va a ser la historia cosmológica del potencial gravitacional y a su vez cómo este va a influir en las acciones. Entonces, en este tipo de cosmología no estándar, cuando tenemos un incremento de temperatura, la radiación va a tener un rol fundamental al final de esta cosmología, imprimiendo esa evolución en el potencial gravitacional. Ahora, como vimos, esta sobredensidad de la acción, de hecho, para cualquier tipo de sobredensidad de tipo materia, cuando alcanza el orden lineal, es decir, cuando esta sobredensidad es de orden aproximadamente 1, se produce el colapso gravitacional y pues, se permite el acrecimiento de estructuras. Entonces, dado que este plot nos muestra que para el escenario verde, es decir, el escenario de Gay-rate no constante, podríamos llegar a alcanzar este crecimiento no lineal para las perturbaciones de acción, ocasionando un crecimiento de estructuras más temprano que el caso de constant decay rate. Y por otro lado, entonces, esto tendría un impacto sustancial entonces, en la formación de estructuras cósmicas y un análisis que nos podría entender cuánto es esta amplificación o cómo verían influido estas crecimientos de estructuras cósmicas es analizando un espectro de potencias de materia para ver esta influencia en este nuevo tipo de cosmologías, ¿cierto? Entonces queda siempre como acá queda abierto entonces entender cuáles serían estos modos, cuál sería la región que encierra estos modos tal que hace crecer estas perturbaciones de acción y también cómo sería el comportamiento del campo gravitacional, es decir, encontrar alguna solución analítica, alguna expresión que nos ayude a entender de mejor manera por qué el campo gravitacional tiene este comportamiento no trivial en esa región de modos, ¿cierto? Así que, bueno, eso es mi presentación. Como final remark, entonces tenemos que toda esta investigación, todo este trabajo se hizo en base a comparar un trabajo de evolución de acciones, de perturbaciones de acciones, pero con un decay rate constante. Entonces nuestra gran motivación fue, ok, introduzcamos este non-constant rate para ver cómo sería. Y bueno, en principio reproducimos los resultados y encontramos que sufren una amplificación en esta región nueva y abriría la puerta entonces a estudiar nuevas implicancias en el power spectrum. Así que eso es lo que tenía que mostrarles hoy. Thank you, Ariel. Gracias. We have time for questions. There is some question for the audience. No? Very clear, I guess. I hope. I hope, yeah. Um, okay. Thank you everyone to attend the seminar. See you on have it here. See you on September 12th, where we have our next seminar. So thank you, Ariel, for the presentation, and thank you all for attending. See you. See you.